Existe una guerra contra la historia judía y el mundo participa mientras los árabes destruyen con excavadoras sitios patrimoniales en Judea y Samaria. Los gobiernos occidentales no están condenando la destrucción, están condenando a los judíos por construir casas junto a estos mismos lugares. Mientras las fuerzas de defensa de Israel frustran complots terroristas de noche, las potencias extranjeras guardan silencio ante las amenazas reales. Hoy, profundizaremos en los esfuerzos por borrar la historia judía y cómo todo esto se relaciona con lo que está sucediendo en el terreno. Quédense con nosotros aquí en Judeocasión. Bienvenidos a Judeocasión en Jewish News Syndicate Televisión. Soy Josh Hasten, corresponsal de Jewish News Syndicate News. Pronto hablaremos de terrorismo arqueológico, pero desafortunadamente, 2 israelíes fueron asesinados el pasado viernes en un ataque terrorista en el norte de Israel. Fue un ataque combinado de atropellamiento con auto y apuñalamiento, llevado a cabo por un terrorista árabe que vivía en una aldea bajo la autoridad palestina, cerca de la zona de Jenin. Eso está en el norte de Samaria, el Shomron del norte. Él estaba ilegalmente en el Israel anterior a 1967. Él estuvo trabajando aquí ilegalmente durante varios días. El agresor fue identificado como Ahmad Abu Arom, de 34 años del pueblo de Kambatya. Nuevamente, eso fue en el norte de Samaria. Él estaba trabajando aquí y luego inició este ataque mortal, usando su auto como arma y después usando un cuchillo como arma. Shimshon Mordechai, de 68 años, fue asesinado en ese ataque, junto con Aviv Maur, de 18 años. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, teniente general Eyal Samir, destacó el sábado la gravedad del ataque terrorista del día anterior. Ordenó el refuerzo de tropas en la región del Comando Central, que básicamente está en Judea y Samaria. La casa de los terroristas ha sido sellada. Lo que entiendo es que ahora el proceso sigue adelante con las fuerzas de defensa de Israel preparándose para demoler la casa. Así que eso es un elemento disuasorio. Las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas de seguridad entran y lo harán. Eventualmente, una vez que la Corte Suprema, creo, lo apruebe, demolerán la casa de un terrorista. Y esto sucede básicamente cada vez que hay un ataque. Dicho esto, yo diría que el gobierno del Estado de Israel tiene que crear una verdadera disuasión para que un posible terrorista que se despierte en la mañana se dé cuenta de que no vale la pena asesinar judíos. Entiendo que estas personas, bajo la autoridad palestina, han sido adoctrinadas desde pequeñas para convertirse en mártires y asesinar judíos. Y, por supuesto, son recompensados a través de un programa de pago por matar. Este individuo que sobrevivió fue baleado, el terrorista fue baleado. Ahora estará en la nómina de la autoridad palestina, lo cual lo motiva. Las fuerzas de defensa de Israel y el gobierno deben generar una disuasión para que estos individuos entiendan que no vale la pena. Ya sea que hablemos de expulsar a terroristas y sus familias fuera de Israel, incluyendo Judea y Samaria. Voy a dejar eso en manos de los profesionales, de aquellos en los pasillos del poder, pero tiene que suceder. Y lo he estado diciendo una y otra vez, no sé, desde hace 30 años, ¿cuándo vamos a decidir eso? ¿De verdad? Esto no es una crítica a los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, quien, más adelante lo explicaremos en el programa, quienes nos están defendiendo las 24 horas del día y logran frustrar más del 90% de estos ataques. No busco criticarlos de ninguna manera, pero nuestros líderes tienen que tomar algún tipo de decisión de una vez por todas para crear esta disuasión. Ya no despertamos un viernes o cualquier mañana con estos terribles ataques terroristas. Quería empezar el programa con algo diferente. Otra versión del terrorismo aquí es el terrorismo arqueológico, que está ocurriendo en toda Judea y Samaria, la semana pasada y durante muchas semanas. Hemos hablado sobre el terrorismo ambiental y la contaminación del aire por fuegos ilegales que los árabes provocan en zonas bajo control de la autoridad palestina. Pero también está este otro aspecto aquí, un fenómeno de terrorismo arqueológico. Y el objetivo es tratar de borrar la historia judía destruyendo artefactos antiguos y estos sitios patrimoniales. Según la agencia de noticias Ynet, hay 3.064 sitios patrimoniales judíos en toda Judea y Samaria. Más de 3.000 siendo más de 2.500 en el área C bajo control total israelí. De todos esos sitios, esos 3.000 aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad, 1.150 resultaron dañados en 30 años. Estos son sitios antiguos de patrimonio histórico judío. 1.150 dañados. ¿Y qué hemos hecho al respecto? Ken, culpo a nuestro gobierno por no hacer lo suficiente, pero parece que ahora sí se hará algo. El oficial de personal de arqueología de la Administración Civil, su nombre es Benjamin Jar Evan. Él está realizando cambios,
principalmente transfiriendo poderes administrativos y de aplicación penal a empleados bajo su cargo. En el pasado, las capacidades de aplicación eran extremadamente limitadas y solo había un inspector de saqueo de antigüedades. En Judea y Samaria, solo una persona protegía 3.000 sitios patrimoniales, así que ahora este individuo está construyendo todo un departamento bajo la administración civil con el objetivo de hacer cumplir la ley, realizar investigaciones e inteligencia. Cuenta con un grupo de personas, incluyendo a un abogado que funge como fiscal militar, para que se puedan presentar acusaciones contra los árabes que están saqueando estos sitios antiguos. De nuevo, como la semana pasada, hablamos de cómo Israel previene mejor el terrorismo ambiental. Según este informe, el gobierno finalmente está haciendo más para prevenir el terrorismo arqueológico. Seamos claros, como dije desde el principio, el objetivo es destruir, borrar la historia judía. Ese es el objetivo de nuestros enemigos, eliminar todo rastro de judíos o judaísmo en Judea y Samaria. Yo mismo lo he visto. En el monte del templo, los intentos del WACF y de quienes están allí arriba. Los árabes intentan borrar que existieron 2 templos judíos antiguos en el monte del templo, lugar sagrado del judaísmo. Eso también sucede en Judea y Samaria. Esperemos que con esta nueva política y protocolo, con este personal de aplicación, realmente de individuos, ellos prevengan que este terrorismo arqueológico ocurra ahora. La semana pasada hablamos de la aprobación de 19 nuevas comunidades en Judea y Samaria y de la reacción de la comunidad internacional. Por supuesto, volviéndose locos, especialmente las naciones occidentales en Europa, en la Unión Europea y otros países, reaccionando de manera absolutamente exagerada. Que los judíos quieran vivir, construir y prosperar en Judea, que es lo más natural del mundo. Entonces, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, respondió esta semana a la condena de esos países occidentales sobre Judea y Samaria, el programa para crear 19 nuevas comunidades ahí, afirmando que ningún gobierno extranjero limitará el derecho de los judíos a vivir en cualquier parte de la tierra de Israel. Y tiene toda la razón, dijo, que tal llamado es moralmente incorrecto y discriminatorio contra los judíos. El ministro de Relaciones Exteriores tiene toda la razón. Los judíos pueden vivir en París, en Nueva York, en Londres, en Roma y en cualquier otra ciudad del mundo está bien, pero los judíos no pueden vivir en Judea, en la zona de Benjamín, en Samaria. Es increíble que realmente estemos hablando de esto, pero estas son las condenas que Israel está recibiendo de los gobiernos occidentales, por cierto, en todo el mundo. Así que Gideon Sa'ar lo asegura. La decisión de establecer 11 nuevas comunidades y legalizar formalmente las otras 8 que han sido consideradas ilegales tiene como objetivo abordar varias amenazas de seguridad. Esa es una de las razones por las que estamos construyendo las comunidades. También dijo que todas las comunidades están en el área C bajo control total israelí. No hay motivo para no construir ahí. Son comunidades legales bajo control israelí en tierras estatales. Esas 19 que están siendo construidas desde el principio o están siendo reconocidas oficialmente de manera legal son buenas para nuestra seguridad. Y más que eso, yo añadiría a eso, porque es Judea, porque esta es la tierra ancestral del Estado de Israel y del pueblo judío. Entonces, y luego, Sara siguió explicando, según el derecho internacional, no entraré en todos los detalles aquí. La Conferencia de San Remo de 1920, estableciendo la presencia legal judía o el derecho del pueblo judío a establecer su hogar nacional en todo Israel, incluyendo Judea y Samaria. Esa es la decisión legal más reconocida que permite a los judíos regresar a Judea y Samaria. La Conferencia de San Remo en 1920, pero se ha ignorado durante 100 años. Así que felicito al ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, por señalar a esos países, por cierto, Gran Bretaña, Canadá y Alemania, entre esos países que condenan a los judíos por construir en Judea. Ahora, hablamos sobre el terrorismo. Desafortunadamente, comenzamos el programa hablando de lo que sucedió, y sí mencioné que 90 de esos ataques fueron frustrados. Aquí hay solo un ejemplo. Estoy en la lista de las Fuerzas de Defensa de Israel en la lista de prensa, recibiendo toda la información que publican. Yo diría que numerosas veces, en cualquier día, aquí hay solo un ejemplo de lo que pasó durante la noche para esos valientes hombres y mujeres de las Fuerzas de Defensa de Israel. El pasado miércoles por la noche, soldados operando en diferentes áreas de Judea y Samaria. En la zona de Jayus, los soldados detuvieron a 4 terroristas que operaban allí en fases avanzadas de posiblemente llevar a cabo un ataque terrorista mortal. Así que, soldados en múltiples frentes allí en toda Judea y Samaria, deteniendo sospechosos, confiscando armas o lo que sea.
Y es solo un informe breve, pero realmente te da una idea, una instantánea, de lo primero, lo que nuestros enemigos están tratando de hacer, trabajando las 24 horas del día para intentar lanzar más ataques. Ellos estarían felices si hubiera otro ataque como el del 7 de octubre, ya sea Hamas o la Autoridad Palestina. Todos los días intentan asesinar judíos e israelíes. Y por cierto, deberíamos dejar de fingir que esto solo ocurre en Gaza. Recordemos, esto es Judea y Samaria, no Gaza ni Hamas, sino terroristas cada noche. Solo una instantánea de una noche en la que se arrestaron sospechosos, se confiscaron armas y posiblemente se evitó un gran ataque por las fuerzas de defensa de Israel. Recomiendo que los que usan Telegram obtengan las actualizaciones de las fuerzas de defensa de Israel y comprendan la situación. De forma diaria o nocturna, en toda Judea y Samaria, realmente protegiendo no solo nuestras áreas, sino todo el Estado de Israel. ¿En qué está ocupada la autoridad palestina actualmente? No buscan mejorar la vida de los árabes bajo su jurisdicción ni hacer la paz, eso es seguro, pero sí están ocupados en otras cosas, y especialmente incluyendo al jefe de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, están ocupados en tratar de que se perdone a terroristas asesinos, es decir, Marwan Barghouti, el principal terrorista culpable de, al menos, según los registros, asesinar a 5 israelíes. Así que Mahmoud Abbas, la semana pasada, se reunió con la esposa de Marwan Barghouti como parte de una campaña oficial para su liberación. De nuevo, como dije, Barghouti fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas por el asesinato de 5 israelíes y por otros crímenes. Así que ahí tienen a Mahmoud Abbas, el jefe de la autoridad palestina, reuniéndose con Fadwa Barghouti en la sede presidencial de Ramallah, y el primero emitiendo un comunicado en el que afirma que la liberación de Barghouti siempre ha estado en la cima de la agenda del presidente Abbas y del movimiento Fatah. Según la agencia de noticias de la autoridad palestina, Wafa, en agosto, el sublíder de la autoridad palestina, Hussein al-Sheikh, dijo que se estaban haciendo todos los esfuerzos posibles para asegurar la liberación de Barghouti. La declaración se hizo durante una visita con funcionarios de la autoridad palestina a la casa de la familia Barghouti. Con esa persona, al-Sheikh agregó que el ex líder del grupo terrorista Tanzim Barghouti, de quien está hablando, representa un símbolo de la lucha palestina. Esas son sus palabras, no las mías. Barghouti es un símbolo de la lucha palestina, así que los líderes de la autoridad palestina tienen absolutamente claro cuáles son sus prioridades y quiénes son los héroes en su sociedad. Los líderes y símbolos de la autoridad palestina son considerados terroristas en su lucha contra Israel. La autoridad palestina exige la liberación de todos los detenidos. Eso es en lo que están ocupados ahora mismo, tratando de lograr que Barghouti sea liberado de su cadena perpetua, dicen funcionarios del gobierno israelí. Y por cierto, él, en teoría, iba a ser parte de la última liberación de prisioneros, o de una de las liberaciones de prisioneros de Gaza. Israel respondió que no, asegurando que liberar a Barghouti implica un riesgo muy grande. Podría reavivar la violencia a gran escala, el terrorismo. Funcionarios del Servicio Penitenciario de Israel lo describen como una bomba de tiempo cuya libertad podría desencadenar una tercera intifada. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Una completa. Aunque la situación con el terrorismo diario en Judea y Samaria es grave, con pedradas, cócteles Molotov y casos como el reciente asesinato de 2 israelíes en el norte de Israel por un terrorista de esa región, liberar a Barghouti sería una bomba de tiempo para quienes lo saben y podría provocar otra guerra de terror contra Israel y el pueblo judío. Marwan Barghouti debe estar tras las rejas, aunque tenga a estos 200 idiotas útiles de Hollywood. Creo que fue hace como un mes firmando algún tipo de petición, como si fuera un luchador por la libertad o un buen tipo luchando por, ya sabes, la humanidad y esas cosas. Es un asesino terrorista y es una vergüenza que alguien intente que lo liberen. Y, en resumen, tenemos que darnos cuenta de quién es la autoridad palestina, cuáles son sus valores y en qué están enfocados. Su enfoque está en tratar de liberar a terroristas que asesinan judíos. Ahora, no creo haber hecho esto antes, señalar a una comunidad judía por lo que, en mi opinión, es una falta de criterio. Desafortunadamente, la comunidad de Givat Zaev, que está justo al norte de Jerusalén, necesita despertar, y les voy a explicar por qué. La policía fronteriza presiona a funcionarios de Givat Zaev para reforzar la seguridad sobre trabajadores de la autoridad palestina. Esto es 2 semanas después de que la policía arrestó a 7 guardias sospechosos de ayudar a contrabandear trabajadores a la ciudad. 7 guardias de, creo, una empresa privada. Fueron sobornados para ingresar de contrabando a estos trabajadores en Givat Zaev y la policía los atrapó.
Así que normalmente es de lo que he hablado antes, no son residentes locales. Estoy pensando en Bet El. Eso lo hablamos hace semanas. Bethel pide a autoridades, policía y ejército que refuercen su seguridad. En este caso, los oficiales de policía, ellos son la policía fronteriza, ellos son los que están suplicando a Givatza Evi: necesitas tomar el control de tu seguridad. Así que suena como una especie de desorden total, donde tienes guardias de seguridad que aceptan sobornos para dejar entrar a los trabajadores árabes. Es una situación porosa donde estos trabajadores y quizás otros están entrando. Dios no lo quiera, Givat Zaebe necesita despertar ahora. El Consejo Local respondió a la solicitud de la Policía Fronteriza para mejorar su seguridad, afirmando que no hace concesiones en este tema. Pero este informe es realmente condenatorio. Bien, de nuevo, como dije, normalmente son los residentes quienes piden más, y en este caso son los policías quienes se los están diciendo. Debes controlar tu seguridad, da mucho miedo. Givatza Eve necesita despertar y ponerse las pilas antes de que, Dios no lo quiera, ni siquiera quiero decir lo que podría pasar ahora. Muchos de ustedes están en plena temporada navideña, ya sea en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, celebrando la Navidad y el Año Nuevo que se acercan. ¿Pero se han dado cuenta? ¿Han notado que hay un intento concertado por parte de musulmanes y árabes, especialmente bajo la autoridad palestina y en otros lugares de Israel, de tratar de poner a los cristianos en contra de los judíos? Vamos a revisar una historia aquí. En una publicación progresista de Londres llamada El Nuevo Árabe, el titular dice: la persecución israelí ensombrece la Navidad en Haifa. Y lo que dicen es Cisjordania, según este artículo. Las celebraciones cristianas en toda Palestina, donde sea que esté eso, no lo sé, y dentro de Israel, estuvieron marcadas por la violencia, la represión y el trauma persistente de la guerra de Israel en Gaza. Mientras las comunidades cristianas palestinas intentaban celebrar la festividad bajo asedio, vigilancia y ocupación, esto pinta un panorama sombrío. Este nuevo sitio de medios árabes, si ahora son así, no oí de violencia en Navidad. ¿De dónde obtienen su información? No estoy exactamente seguro. O que Israel, si crees en este informe, suena como si Israel hubiera llevado a cabo algún tipo de pogromo contra cristianos, como un pogromo organizado contra cristianos. Esto se llama noticias falsas. En Haifa, celebraciones en el barrio cristiano palestino de Wadi al-Nisnas se tornaron caóticas cuando la policía israelí entró, arrestando y golpeando a residentes. Israel golpeó a residentes cristianos en Navidad. Eso es lo que están reportando. Según imágenes y testimonios de testigos en línea, familias que se preparaban para Navidad vivieron uso de fuerza y arrestos, mostrando el hostigamiento rutinario a comunidades palestinas, incluso en festividades religiosas. O sea, estás hablando de mentiras absolutas y propaganda que está difundiendo este periódico progresista aquí en Londres. Esta es la verdad. Investigué y según la policía israelí, ellos liberaron. Ellos emitieron un comunicado aquí diciendo que, contrario a las afirmaciones falsas que circulan en línea, incluyendo en este medio de noticias falsas, la policía no allanó un evento navideño cristiano en Haifa. Todo lo contrario, y esto es lo que realmente pasó. Mientras mantenían seguro este evento, los oficiales detuvieron a 3 personas que se comportaban de manera desordenada, permitiendo que la celebración festiva concluyera sin más interrupciones. Luego la policía desea feliz Navidad a oficiales cristianos, comunidades y amigos en todo el mundo. En otras palabras, hay policías cristianos que sirven como parte del Departamento de Policía de Israel. Entonces, ¿qué pasó en Haifa? Había 3 personas, tal vez estaban bebiendo, lo que sea, se pusieron desordenados y llamaron a la policía, quienes arrestaron y se llevaron a estas 3 personas del lugar para que las celebraciones cristianas oficiales de Navidad pudieran llevarse a cabo de manera ordenada y respetuosa. Entonces, esta publicación está mintiendo descaradamente, afirmando que hubo algún tipo de pogromo contra los cristianos en Haifa durante las vacaciones de Navidad. Aquí, este es el artículo que continúa. La artesanía en Haifa llegó. Tal vez ni siquiera debería leer esto, pero lo haré. Ahora los cristianos en toda Palestina, no solo Haifa, hablan de Judea y Samaria, lo que llaman Darnia o Palestina, como lo nombren, marcan la Navidad en medio de la devastación dejada por el ataque de Israel en Gaza y el endurecimiento del control militar en la Cisjordania ocupada. Por supuesto, todos estos son sus términos, así que el ataque en Gaza. Bien, entonces lo que básicamente están diciendo es que Israel debería quedarse quieto después de la masacre del 7 de octubre. No deberíamos haber entrado en Gaza para eliminar a Hamás. Básicamente eso es lo que están diciendo. Este informe ni siquiera menciona el 7 de octubre, Godfrey. Deberían hacerlo.
¿Cómo tratan a Hamas o la autoridad palestina a los cristianos? Belén, lamentablemente, es el ejemplo perfecto. Hoy solo el 10% es cristiana, cuando antes era más del 80%. Quizás tenga algo que ver con la persecución musulmana, pero no según los progresistas de este periódico. Siempre son los judíos los culpables, y es este intento de tratar de presentar a Israel como anticristiano. Eso es lo que están tratando de hacer. Israel, el único país en la región donde de alguna manera la población cristiana está creciendo. Nosotros somos los malos y la autoridad palestina y Hamas. Según este informe, ellos son los luchadores por la libertad y los buenos. No se dejen engañar por la propaganda. No dejen que intenten crear una división entre los cristianos pro-Israel o los cristianos en general y los judíos, porque ese es su objetivo. Y eso es todo, amigos. Se nos acabó el tiempo. Soy Josh Hasten, corresponsal de Jewish News Syndicate News para la judeocasión de esta semana en Jewish News Syndicate Televisión. Visita Jewish News Syndicate Televisión para disfrutar los increíbles programas de Jewish News Syndicate y agradece con un super like. Dona a Jewish News Syndicate hoy. Visita Jewish News Syndicate Org para conocer las últimas noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Gracias a todos detrás de cámaras. Aaron Boagalanter, Esther Eden, el productor Sai Zickerman, Ryan Lifshitz y el gerente Yuri Sversky. Para quienes están celebrando, les deseo a todos un feliz año nuevo. Feliz 1 de enero de 2026 y nos vemos la próxima semana en Judeocasión, aquí en Jewish News Syndicate Televisión.